a Dios en tu mente, un espacio donde estaremos conversando sobre quién es Dios y cómo se ha revelado a nosotras, con Alice Grullón. Hola chicas, ¿sabían qué significa que Dios es inmanente? Significa que Dios es la causa de todo cuanto existe. Dios es inmanente, es todopoderoso, es soberano, majestuoso, es impresionante, increíble. Realmente Dios está mucho más allá de nuestra comprensión. Sin embargo, Él se nos ha revelado a través de dos formas básicas. Una es a través de su creación, como vemos aquí en esta playa caribeña, y otra es a través de su palabra escrita, a lo que llamamos revelación específica. En su creación podemos conocer muchas cosas acerca de Dios. Podemos saber que Él es muy organizado, podemos conocer su planificación, todo está planificado. Podemos ver que todo lo hace con propósito, cada cosa en nuestro cuerpo, cada cosa en la creación tiene un propósito. Podemos ver también su cuidado y bondad. Podemos ver muchísimas cosas sobre Dios. Sin embargo, es en su revelación escrita o en su palabra donde podemos conocer a mayor profundidad quién es Dios, cuál es su plan y qué está haciendo con nosotros. La Biblia es la palabra de Dios. Trata acerca de Él, de quién es Él y no de nosotras. Muchas veces cometemos el error de ir a la Biblia buscando cómo me puede servir a mí y a mis propósitos, como si fuera un libro de autoayuda. Pero la Biblia trata de quién es Dios y cómo le podemos servir a Él y a sus propósitos. Por ejemplo, en Génesis nos habla de que Dios es el creador de todas las cosas. En los Salmos alabamos su poder y su majestuosidad. En los profetas conocemos de su justicia, de su ira, de su planificación y sus profecías. En los evangelios y en las cartas desarrolla su persona en la obra de Cristo Jesús. Y en el Apocalipsis podemos conocer su dominio final y cómo Él planifica el fin de todas las cosas. La Biblia cuenta con 66 libros en total. Es como una biblioteca conformada por 66 libros escritos por unos 40 autores inspirados. Son inspirados, lo que significa que hay un solo autor espiritual que es Dios. Dios inspiró cada porción, cada palabra de ella. Trata de un solo tema central, que es la historia del gobierno o reino de Dios, o también conocida como la historia de la redención. Aunque la Biblia cuenta pequeñas historias, cada una de estas historias, como el diluvio, el éxodo, solo nos guían, no son como ejemplos a imitar solamente, sino que nos guían o apuntan a la persona y obra de Cristo, que es el Redentor. Cada personaje, como Moisés o David, nos señalan a Cristo. Entonces, teniendo en cuenta que la Biblia trata de una sola historia, que es la historia de la redención o gobierno de Dios, cuando nos vamos a estudiar cualquier porción o libro de ella, tenemos que verlo dentro del marco general de esta gran historia. También podemos dividir esta historia o la historia de la Biblia en 4 partes, que son creación, caída, redención y restauración de todas las cosas. En la creación, Dios es nuestro creador y el hombre, Adán y Eva, vivían en perfecta comunión con Dios, en sumisión a Él y en perfecta armonía entre ellos y la creación. Esta es la parte de la creación. Luego viene la parte de la caída, que es cuando Adán y Eva desobedecen, entra el pecado en ellos, entra la muerte, tanto espiritual como física, y entra la desarmonía, es decir, se rompe la relación perfecta que tenían con Dios, la armonía que tenían con ellos, entre ellos y con la creación, y la paz o la armonía que tenían en la relación consigo mismo. Luego, ahí mismo, cuando Dios establece las consecuencias de este pecado, Él nos promete un Redentor, nos promete a Cristo, que vendría a redimirnos del pecado. Esta es la parte de la redención, donde hoy vivimos. Y también está la restauración, que se refiere a la segunda venida de Cristo, cuando Él restaurará
todas las cosas dentro del reino de Dios. Quiero decirles que en la etapa entre la caída y la redención, Dios estuvo trabajando con el hombre de diversas formas. Entre la caída y la redención, Dios estuvo educando a su pueblo sobre la necesidad de este Salvador, lo fue preparando. Entre las cosas que hizo fue elegir un pueblo para manifestarse de forma especial. Nos dio una ley que nos mostró que no nos podemos salvar a nosotros mismos, que necesitamos un Salvador. Instituyó el sacrificio, o sea, el ofrecimiento de sacrificios para el perdón. Todo esto fueron símbolos de la redención que vendría, símbolos de Cristo. Nos dio profecías para poder identificar este Salvador y sobre todo para identificar que este Salvador venía de Él. Bueno, chicas, esto es todo por hoy. Nos veremos en el próximo video de Dios en tu mente. Hasta la próxima.